doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Llegamos así a doctrinas erradas y contaminadas. ¿Qué es lo que estaremos viendo en esta oportunidad? Bueno, estaremos viendo una supuesta arma espiritual que nos dice Lizzie DeFont. Esta mujer es una falsa profeta, pero también, además de falsa profeta, da falsas enseñanzas. Y esto obviamente representa un gran peligro para cualquier creyente que no sabe mucho de las Escrituras y de repente cree que esto es verdad. Entonces vamos a pasar el link solamente para que si en un futuro quieren verlo, ya quede en el vivo, tanto de YouTube como de Facebook, y nosotros vamos simplemente a tomarlo como un punto de partida para el desarrollo de nuestro tema. La Escritura dice entonces que el Señor muere en la cruz del Calvario, y algunos, consideran que si bien el Señor muere en la cruz del Calvario, su sangre representa y le va otorgando muchos más significados. En este caso, Lizzie DeFont dice esto. Quiero hablarle de un arma que no se le otorgó a ninguna otra creación. No se le dio ni a ángeles, ni a arcángeles, ni a serafines, ni a querubines. El arma de la que le quiero hablar no tiene acceso nadie en los cielos y nadie en el infierno. Un arma, hermano, que tiene un diseño solo para que nosotros lo usemos. Y esa arma necesitó que ni más ni menos el Hijo del Hombre fuera el portador de ella. Bueno, está hablando de un arma, ¿no? Parece que por toda la presentación es un arma hiper secreta, o un arma terriblemente secreta y poderosa. Y dice esta mujer, Lizzie DeFont, es una mujer cubana, que esa arma la trajo Cristo mismo. Ni a arcángeles, ni a serafines, ni a querubines. El arma de la que le quiero hablar no tiene acceso nadie en los cielos y nadie en el infierno. Un arma, hermano, que tiene un diseño solo para que nosotros lo usemos. Y esa arma necesitó que ni más ni menos el Hijo del Hombre fuera el portador de ella. ¿Y sabe cuál es el arma? La sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es el arma más poderosa que existe. Un arma natural, un arma física, un arma terrenal. Y puedo nombrarle los beneficios de la sangre. Tendrá parte conmigo. 2, el que beba mi sangre, yo estaré con él y él conmigo. 3, el que beba y coma, yo permaneceré en él y él conmigo. 4, el que come y beba tendrá vida eterna. O sea, el que no come Santa Cena no tiene vida eterna. Bueno, ahí ya comienza a entrar en un tema. El que no come Santa Cena dice que no tiene vida eterna. Bueno, vamos, esto es fácil de esta parte, esta afirmación, que es una herejía lo que está diciendo, porque la Santa Cena no te otorga la vida eterna en lo más mínimo, y tampoco la sangre de Cristo es un arma, tampoco es un arma. Nadie va a pelear simplemente tomando a la sangre de Cristo como si fuese un arma. Ella se toma de la palabra que dice que le han vencido por la sangre del Cordero. Pero cuando la Escritura dice le han vencido por la sangre del Cordero, no es que te tiraron sangre de Cordero o a los demonios le tiraron sangre de Cordero y lo mataron. O que nosotros, cuando vamos andando en la vida, mencionamos, por ejemplo, pongamos, voy por afuera de un templo brujo, un banda, satánico, lo que fuere, y digo, la sangre de Cristo, o me cubro con la sangre de Cristo, lo que todo el mundo dice, lo que antes empezó como una expresión que se hacía común en las iglesias, hoy lo toman como otra cosa, como si fuese un amuleto. Entonces por eso decimos que esto hay que dejarlo de lado. A veces era una forma de hablar de antes,
pero la gente de antes nunca lo tomaba como un arma, como un amuleto. Era una forma de decir: lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por lo que Cristo hizo, estoy perdonado, estoy sanado, etc. Ustedes imaginen un varón que acepta a Cristo a los 18 años, 17, pero le toca la juventud y la etapa de la juventud es muy dura, muy adversa. Y va a las drogas, va a todo lo que va al joven, ¿no? Que a veces, y hay jóvenes que van a cuestiones mucho más horribles, feas, y se destruyen la vida, ¿no? Se entregan a cualquier pasión desordenada, etc. Bueno, el asunto es que vende drogas, hace todo lo malo habido y por haber, lo hace. Ya tiene 21, no puede salir de esa vida, pero él se acuerda que alguna vez fue a la iglesia y que la gente hablaba de la sangre de Cristo. Entonces de repente vienen brujos o se mete a un templo de brujería, porque también anda en la brujería, o alguien, un amigo lo invita, y él empieza: me cubro con la sangre de Cristo, o diablo te venzo por la sangre de Cristo. ¿Ustedes creen realmente que va a funcionar la sangre de Cristo en una persona que vive una vida lejos de Dios? La respuesta es muy simple: no. Si no, sería muy fácil. Una persona vive cualquier vida y cuando se enfrenta con Satanás dice: bueno, pero tengo la sangre de Cristo. La Biblia dice que los demonios confiesan al Señor y le tiemblan. ¿Crees en Dios? Dice: bueno, bien haces. Porque también los demonios creen y tiemblan. O sea, creer no es solamente una acción que está totalmente disociada de un acto, de un hecho. Tenés que creer y actuar. Porque dice la Escritura en Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Como diciendo: bien haces, pero no te sirve de nada. ¿Crees que existe Dios? Sí, creo que existe Dios. Bueno, ¿y con eso vas a ser salvado? No te alcanza absolutamente para nada. Los demonios también creen y ellos saben que están condenados al infierno. Entonces, esto de que la sangre de Cristo, el que no toma la Santa Cena, no es salvo, como decía esta mujer, Lindsay Diffon, decía: el que no toma la Santa Cena no es salvo, decía. No tiene vida eterna. No tiene vida eterna. Tendrá vida eterna. O sea, el que no come Santa Cena no tiene vida eterna. Bueno, el que no toma Santa Cena no tiene vida eterna. El que estaba crucificado al lado del Señor no alcanzó a tomar Santa Cena, hay que decirle a Lindsay Diffon. No alcanzó. Y fue salvado. La Biblia lo aclara y lo asegura de esta manera: fue salvado. Hay muchas personas que creyeron cuando el apóstol Pedro se pone a predicar y se convierten miles de personas, porque venían a la fiesta judía de muchas partes. Entre ellos venía el eunuco, aquel a quien Felipe bautiza, y después volvió, funcionario de Candace, dice que era, volvió a su país. ¿Quién le serviría Santa Cena? Primero, no tenía siquiera el Nuevo Testamento, porque él dice que cuando iba en el carro leía Isaías, por lo cual su fe todavía era una fe que recién nacía. Pero sin embargo, si moría en el viaje, esta persona estaba salvada. La Escritura dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca y crees en tu corazón, sos salvo. Creer y demostrarlo. Eso es, creer y demostrarlo. Porque si solamente crees y no haces más nada, los demonios hacen lo mismo. Creen, pero no obedecen. Creer y demostrarlo. Antes, el confesar con la boca era hacer un bautismo público donde la gente ya decía: vos sos de los que te pasaste para este bando de los locos. Hoy aceptar a Cristo quizás es un lugar público entre comillas, porque solo te ven en una iglesia o a veces en una cruzada, estás por allí en alguna tribuna y aceptas a Cristo. En la antigüedad era un poco más complejo el asunto porque ya todo el pueblo te identificaba como alguien que había aceptado a Cristo. Entonces, esto de que el que no toma Santa Cena no es salvo es una mentira terrible. Abraham, de hecho, no tomó Santa Cena. Bueno, podemos seguir desde Abraham para adelante. Bueno, Lindsay Diffon dirá: bueno, pero cuando Abraham nació no existía la Santa Cena. Bueno, cuando Jesús murió ya existía la Santa Cena. Y la persona que estaba crucificada simplemente aceptó a Cristo y murió. La Santa Cena no marca la salvación. Nunca marcó la salvación. Porque además la Santa Cena debe ser servida en un entorno de
gran solemnidad. Lo que implica que una persona no puede servirse la Santa Cena en su casa como así porque sí, porque no sabe lo que está haciendo. No tiene la autoridad para hacerlo tampoco. Entonces puede ser que una persona aceptó a Cristo y no pueda ir constantemente a la iglesia, o una persona que está en terapia intensiva quiere aceptar a Cristo, acepta a Cristo. Bueno, no, a ver, vamos a llamar a Lindy Difón para que te dé una Santa Cena porque no vas a ser salvado. ¿Y qué vas a hacer? El médico te va a decir, mira, le das un poco de jugo o de la vid o vino, lo que fuera, y lo matás. No te permiten darle nada, ningún tipo de alimento. Entonces, esta es una gran mentira, una torpeza que escuché pocas veces. Es la primera vez que escucho que una persona dice que aquel que no toma la Santa Cena no está salvo, como dice Lindy Difón. 2, el que beba mi sangre, yo estaré con él y él conmigo. 3, el que beba y coma, yo permaneceré en él y él conmigo. 4, el que come y beba tendrá vida eterna. O sea, el que no come Santa Cena no tiene vida eterna. Bueno, ¿qué nos dice? Primero vamos a ver esto porque la sangre de Cristo, que ella dice que es un arma, viene con respecto a la Santa Cena, a lo que el Señor enseñó. Vamos a ir un poquito a lo que el Señor enseñó, para tratar de desgranar un poco esta historia de la Santa Cena y que tengas un concepto más claro. Dice la Escritura, vamos a leer en Mateo 26, vamos a tratar de leer un poquito, tomemos desde el versículo 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y entristeciéndose en gran manera comenzó a cada uno de ellos a decir, soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él más hay aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que entregaba dijo, soy yo, maestro, y dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y ahí comienza, toma el pan, lo bendijo y lo partió y dijo, y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, dice, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, ¿qué les dice el Señor aquí? El cuerpo, este es el cuerpo, mi cuerpo, coman, esta es mi sangre, beban. El Señor está hablando de un pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Realmente comemos el cuerpo de Cristo cuando tomamos Santa Cena? No, no comemos el cuerpo de Cristo. Si nosotros comiésemos el cuerpo de Cristo, nos moriríamos al instante, porque el Señor se levantó en gloria, en una santidad que ningún ser humano ni ninguna criatura jamás conoció. Y nosotros vivimos envueltos en la desobediencia, y aún por más santos que perseguimos constantemente la perfección, siempre, como dijo Isaías, habitamos en un pueblo que a veces se nos pegan cosas de esta vida y no podríamos resistir la presencia de Dios. Como le dijo el Señor a Abraham, le dijo, muéstrame quién eres. Le dijo, no, te mostraré la espalda, porque ningún hombre me mirará de frente y vivirá, a causa del pecado, a causa de la gloria y de la pureza y de la santidad. Ya hemos hablado esto de la santidad en alguna enseñanza aquí. Entonces, imagínense, si Moisés no podía ni siquiera mirar el rostro de Dios, nosotros sabemos que Jesús es Dios, claro, vamos a estar comiendo a Dios. Este es un símbolo. Esto no es como la Iglesia Católica que piensa que el vino se transforma en sangre de Cristo, la transubstanciación, o no sé qué palabra le inventan. Esto no es así, bajo ningún concepto. No bebés el cuerpo, no comes el cuerpo ni bebes la sangre de Cristo. Simbólicamente, claro que lo hacemos, pero en la realidad no lo hacemos, porque estaríamos derramando la sangre de Cristo eternamente.
Entonces, haced esto en memoria de mí, dice el Señor. El Señor pide que esto lo hagamos en su memoria. Simplemente así. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos a leer Primera de Corintios 11. Les voy a leer el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recuerden siempre que derramé mi sangre y que entregué mi cuerpo. Cuando el Señor entrega su cuerpo, no solo entrega su cuerpo en la cruz, no nos confundamos. El Señor entrega su cuerpo desde niño, porque la Biblia dice: presentad vuestros cuerpos santos, agradables, es decir, presentando vosotros mismos. La ley de cada país, mucha gente, pero que mueren en su pecado, mueren por su culpa. Pero el Señor se mantuvo puro porque el cordero debía ser un cordero sin mancha. Entonces desde ahí ya el Señor entrega su cuerpo a la santidad y a la búsqueda de Dios. Luego finalmente culmina la obra cuando sube a la cruz del Calvario. Es más, Él dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces el Señor es claro aquí que dice: haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. A ustedes les va a ser también un poco amargo, porque ustedes también van a decir: bueno, si Cristo sufrió tanto porque a Él lo persiguieron, y dicen: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Que a mí, mis amigos me digan loco, fanático, desquiciado, religioso, no es nada, es una copa pequeña a comparación a la que cada vez cuando tomo recuerdo todo lo que el Señor padeció por nuestros pecados. Entonces el Señor habla aquí, dice: haced todo esto todas las veces que lo vivieres en memoria de mí. Vuelve a repetir otra vez en el versículo 24: en memoria de mí, con el pan. En el versículo 25: en memoria de mí. Nunca dice que esto es una sangre, que es un arma. Además, ¿qué sentido tendría decir: bueno, yo hago cualquier cosa, total, después agarro, le pido al pastor que me bendiga una copa de vino, me la tiro en la cabeza, total, es la sangre de Cristo, ya está, me estoy cubierto? Nada que ver, son símbolos. De hecho, vos podés ir a agarrar la Santa Cena después de que terminan y lo que sobró, tomártelo, y no va a pasar nada, porque eso ya dejó de ser un símbolo. El símbolo fue mientras duró la administración, la reunión. Antes era un jugo común o un vino común o lo que fuera que tomen en tu congregación como Santa Cena. En el momento de la ceremonia, uno entiende que representa la sangre de Cristo, y si uno se da cuenta que vive en pecado o está haciendo algo mal, no lo toma. Después de que termina eso, ya está, es un jugo normal, se lo puedes dar a los chicos si querés. Ya terminó la ceremonia. Ya ese jugo, si no, la gente diría: bueno, ¿y qué hago con lo que sobró? Y la próxima la vamos a tener, quién sabe, el mes que viene. Bueno, y si la tiramos, pastor, estamos tirando la sangre de Cristo. No, amigo, simbolizó en la cena. ¿Qué harías con el resto del vino si el vino se sacaba de tinajas o de especie de toneles antiguos, digamos, ¿no? ¿Qué harías? ¿Sacás para una jarra y celebrás la Santa Cena? ¿Y el otro vino qué es? ¿Es santo? No, el otro vino es vino común, lo sacaste de ese lugar, pero eso ya es vino común. Es un símbolo, no es ningún arma. Ningún arma. La mejor arma que el creyente tiene es la obediencia. La Biblia dice que la obediencia vale más que 1000 sacrificios. La obediencia en la palabra. La obediencia es el mejor arma, es el poder de una vida indestructible. Vos traeme una persona que tomó 400 Santas Cenas en 6 meses. Y yo te voy a traer una persona que tomó una, pero que es una persona con excelente testimonio. Y tráeme el más endemoniado que nadie lo pueda liberar. Y vas a ver que la persona con testimonio lo libera en 5 segundos. Y con el otro lo va a tener todo el día y se va a ir a su casa ese endemoniado sin ser liberado bajo ningún punto de vista. Es así. Dice que en un momento el apóstol Pablo echaba fuera a los demonios y vinieron unos que eran exorcistas ambulantes, hacían como esta especie de brujería cristiana, como hoy abunda con los falsos profetas, con estos decretos, actos proféticos y toda esa mentira. Y agarraron un endemoniado, estos muchachos, dice que eran hijos de un tal Ezeba, y dijeron: te conjuramos por el Cristo que predica Pablo, como diciendo eso, lo que dijo el apóstol Pablo, eso tiene poder. Cristo, escuchamos que menciona algo de Cristo, y bueno, y que es el Cristo de Pablo.
Así que lo agarraron a una persona manifestada. Te conjuramos por el Cristo que predica el apóstol Pablo, dijo. Y los demonios le dijeron: a Cristo conocemos, sabemos quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois?, le dijeron los demonios. Se les abalanzó encima el demonio, les rompió todo, los hirió por todas partes, salieron desnudos huyendo. Y ahí se dieron cuenta que la palabra Cristo no es una ametralladora. La palabra Cristo puede ser una ametralladora en aquel que vive una vida de santidad. Y es nada, la nada misma, para aquel desobediente. No le sirve para nada. Al contrario, le puede ser incluso, como estos, en este caso, una maldición para él mismo por tomar el nombre de Dios en vano y querer burlarse de Dios. Entonces, muy clara la escritura aquí que dice: haced esto en memoria de mí. Luego dice: así pues, todas las veces que comieres de este pan, estoy en el verso 26, 1 Corintios 11, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuál es el simbolismo? Vemos todo lo que el Señor tuvo que sufrir porque eso ocurrió previamente a la muerte. Anunciamos todo lo que Él pasó y sabemos que así como Él sufrió, nosotros vamos a tener algunas tribulaciones en la vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Él. Entonces, por tanto, pruébese, dice el verso 28, cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, es decir, no tiene santidad, no busca a Dios de verdad, tiene pleitos, tiene pecados ocultos, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí. Es decir, maldición. Y solamente bebe porque le gusta beber vino, nada más, pero se come una gran maldición. Dice el verso 30, 1 Corintios 11, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, muchos murieron antes de tiempo por tomar la Santa Cena como si fuese una arma, como si fuese un juguete. No es así. Alguien te tiene que explicar bien lo que vas a hacer y si no te explican bien, no la tomes. Creo que ahora más o menos te estoy explicando bien la Santa Cena. Entonces te va a ser una bendición. Y si estás más o menos, no la tomes. Dios te va a decir, bueno, al menos es una persona y un creyente que tiene temor, que tiene respeto y que no va a tomar la Santa Cena indignamente bajo ningún punto de vista. Dice el verso 31, pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Dice que Dios te castiga para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, te castiga porque si no, si te dejas sin castigo, el diablo dice, bueno, entonces es mío. En el juicio final me lo mandas al infierno conmigo. Entonces dice Dios, te tengo que castigar sí o sí si tomas la Santa Cena indignamente. Sí o sí. Porque si no lo hago, vas a estar condenado por toda la eternidad. Esta es la realidad de la Santa Cena. Lo que enseña Lidney Difon es una locura, que es que la sangre de Cristo es un arma. No, en absoluto. El que no come Santa Cena y el que no bebe Santa Cena no puede llegar ante el trono de Dios. Lo único que da... Vos fijate, si nosotros tomamos la enseñanza del apóstol Pablo, según ella, dice que el que no come Santa Cena no puede llegar a la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, si se prueban y se encuentran que todavía tienen algo en su corazón, entonces no van a tomar la Santa Cena. Dice, si pues nos examinásemos, no seríamos juzgados. Es decir, te está diciendo, si vos te examinás y ves que hay algo, no sos juzgado, no sos condenado. Te acercás a Dios, no te alejas. Y aquí dice que si tomás la Santa Cena indignamente, te alejas de Dios, al punto tal que si Él te deja sin castigo, perdes tu salvación. En definitiva, si Él no te castiga, vas a ser condenado con el mundo. Acceso al lugar santísimo es la sangre del Cordero y es el sacrificio del cuerpo de Cristo, que trae salvación, eso lo sabe, sanidad, usted lo sabe, perdón de pecado lo sabe, expiación lo sabe, redención lo sabe, lavamiento lo sabe, anulación de los códigos genéticos. Bueno, y ahí ya divaga, dice que anula los códigos genéticos y toda esta mujer es muy delirante, pero no obstante eso hay que aclarar bien. La Santa Cena es una señal y la sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo significa un pacto. Bien lo dijo el Señor, más claro que eso no hay.
Es un pacto. El Señor dice, yo te perdono, hacemos borrón y cuenta nueva, y de ahí vas a tratar de no pecar. Y si pecas, pedís perdón. Y si pecas o estás en algo malo y viene la Santa Cena, te dice el Señor, no la tomes. Y de esa manera te acercás a mí, porque te reconoces, no querés hacerte el piola, no te querés hacer el vivo, no sos hipócrita, no sos mentiroso, sos una persona franca, sincera, que sabe que le falta algunas cosas que todavía no cambió o que está luchando, y Dios a eso le agrada. Entonces, la sanidad no la necesitas por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te trae perdón de pecados. Y el perdón de pecados y la restauración del pacto hace que Dios derrame dones sobre los hombres. La sangre de Cristo es el pacto nuevo, el perdón. Entrás al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos vienen los milagros. Si no, la gente va a pensar que, aplico la sangre de Cristo en la rodilla. No es así, no es una pomada. Eso es una falta de respeto a Dios. La sangre de Cristo es el pacto. Es la puerta de acceso. Una vez que vos entrás al reino de los cielos, ahí está todo. Si sos obediente vas a tener liberación, prosperidad, unión de la familia, del matrimonio, sanidad, dones espirituales. Dice que aquel que subió a lo alto derramó dones a los hombres. Pero no es que tenés que aplicar la sangre de Cristo para que te dé dones. Ella confunde. Claro, el sacrificio te permite todo eso, pero no es que la sangre te salva, la sangre te sana, la sangre te esto, de lo otro, como si fuese un elemento que hay que usar como un objeto, como un arma. No, aceptás el sacrificio y luego al entrar al reino de los cielos, todo lo que las bendiciones de Dios, podés reclamarlas y se hacen real. A veces sí y a veces no, porque hay que ver los planes de Dios. Hay gente que entra a los caminos de Dios y de repente no prospera milagrosamente de la noche a la mañana, pero otras prosperidades ocurren, como Juan el Bautista, un hombre tremendo y tremendamente ungido, el mayor profeta nacido de mujer, como dijo el Señor Jesús dio testimonio de él, pero murió decapitado. Y alguno podría haber dicho, mira vos, tanta bendición que tenía y lo mataron. Eliseo, sus huesos resucitaron a un muerto, sin embargo él murió enfermo. Entonces, estas son las contradicciones de esta gente que no sabe la Biblia y le hacen creer a la gente que tiene que usar la sangre como un arma. La sangre no es un arma. No es un arma. Aquí la única arma que el creyente tiene es la obediencia. Porque si vos tenés obediencia, podés pedirle a Dios que se hagan reales sus promesas y Dios te va a respaldar. Podés reprender un demonio y Dios te va a respaldar. Podés pedir sanidad y Dios te va a respaldar. Y si no tenés obediencia y ocurre todo lo demás, bueno, Dios lo va a hacer por fidelidad a su palabra y por misericordia a la gente. Pero después vos vas a ser uno de aquellos a quien el Señor diga, cuando estés ante su presencia, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre sané, en tu nombre hice milagros. El Señor dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y vos dirás, pero yo pensé que porque hacían milagros y todo. No. La obediencia en Dios. ¿Qué es lo que alejó al hombre del huerto del Edén? La desobediencia. ¿Qué es lo que acerca al hombre? La obediencia de Cristo acerca al hombre a Dios. Y ahora nosotros, la obediencia a Cristo. No hay más. ¿O ustedes piensan que se presenta un demonio y viene una persona que busca a Dios, que ama a Dios, que se entrega, que es obediente y se manifiesta un Satanás? Y de repente dice, me olvidé de leer el 4º capítulo de la oración intercesora que rompe lazos del infierno y este es un pacto de vudú de la Asia Oriental, está combinado con el vudú japonés. Y ese capítulo me faltó. ¿A ustedes les parece? Ya a mí ni me importa cómo viene la maldición. ¿Ustedes piensan que a mí me importa cómo vienen los nombres de los demonios? Simplemente los reprendo y se van fuera. Porque todo eso es un verso y un cuento de ellos. Tu obediencia es la que hace que Dios te respalde y se rompan todas las ligaduras y las cadenas. La sangre de Cristo no es un arma. La sangre de Cristo es el pacto nuevo del sacrificio y de la obediencia que Cristo restaura, el puente roto entre Adán y el hombre. Cristo lo une. Él lo rompió desobedeciendo con Eva, Jesús por la obediencia lo une y ahora tenemos acceso a la bendición del cielo. Significa sacrificio, significa entrega, significa amor, significa perdón. Luego vos entrás y Dios te dice, por cuanto yo te perdoné, por cuanto yo me entregué mi vida por ti, ahora vos podés pedir, mantenerte en obediencia y podés reclamar grandes bendiciones y
puedes disfrutar del reino de los cielos aquí en la tierra y después, obviamente, la vida eterna. Pero esta mujer está encaprichada en decir que hasta borra También lo códigos sabe. genéticos. ¿Sabe cuánta gente está asustada por el coronavirus? Hay un antídoto. Para que ninguna plaga de mortandad te hiera, lo único que se necesita es la sangre de Cristo. Contra el dragón, dice que Bueno, dice que entonces el antídoto para el coronavirus para ella es la sangre de Cristo. ¿Sabe esta mujer que se murieron cientos de pastores en diferentes partes del mundo? Solo en Bolivia murieron ciento y tantos, en otros países murieron cerca de 100, en Nicaragua y así. Han muerto miles de pastores. Y ellos habían aceptado a Cristo en sus corazones. Ella toma y desvirtúa un versículo bíblico. La única manera de vencerlo fue por la sangre del Cordero. Mire, la armadura de Dios era de vencerlo. Ella desvirtúa un versículo bíblico que dice, Apocalipsis 12:11, que dice, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, cuando dice la Escritura aquí que han vencido por la sangre del Cordero, significa aceptaste el perdón que Cristo te ofreció, aceptaste el sacrificio, y en lugar de llevar tu propia justicia y tu propio animal para matar, o tus propias excusas de por qué fuiste malo, porque nací malo, porque nací pobre, por eso robo, porque mi mamá me abandonó, por eso soy esto y soy lo otro. No, fuiste a Cristo y dijiste, Señor, perdóname, acepto lo que Cristo hizo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y creo en tu palabra, por la palabra, dice, del testimonio, porque ellos aceptaron también la palabra, la predicaron, y dice, no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, por lo cual también ellos siguieron el camino de Cristo, poniendo sus vidas, diciendo que no a veces a cosas que aman, pero tratando de ser un canal de bendición como Cristo fue un canal de bendición para toda la humanidad, nosotros en el menor aspecto, en lo que podamos ser un canal de bendición para otros. Por eso hemos vencido, no porque sea un arma espiritual o algo por el estilo, simplemente porque hemos aceptado ese sacrificio y luego creímos en su palabra y nos mantuvimos en su palabra haciendo algunos esfuerzos para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, como dice la Escritura. ¿Qué más dice esta Lindsay Diffon? Ya estamos terminando. El dragón dice que la única manera de vencerlo fue por la sangre del Cordero. Mire, la armadura de Dios es solo para protegernos, pero esta arma es para detener el infierno. Bueno, finalmente dice que la armadura de Dios es para protegernos. Y esto no es así, porque cuando la Biblia habla de la armadura, dice por sobre todo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra es lo que nosotros reclamamos. Por eso es que también Apocalipsis hablaba por la palabra, por el testimonio. La palabra es lo que reclamamos, las promesas, y ahí podemos pedirle a Dios que cumpla sus promesas para que se hagan real. Entonces, esto es... ella dice que la armadura solo es para defender. Yo no conozco a ninguno que use una espada para defender, la espada es para atacar. Entonces, cuando se habla en la Escritura de la armadura de Dios, el escudo, esto ya lo hemos visto, el casco, el yelmo de la salvación y demás, esa es la forma de movernos. Y la palabra es una espada. Dice la Escritura que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le da con la palabra. Escrito está. Entonces, para reclamar promesas y para pedir que ocurran hechos milagrosos, tenemos que conocer la palabra y esa palabra reclamarla. Y reclamando esa palabra también podemos vencer al mismísimo infierno o recibir fortaleza de Dios en diferentes adversidades que estemos atravesando. Inspirarnos en Job, inspirarnos en otros hombres que ya atravesaron adversidades y ver cómo ellos salieron adelante, o David, y nosotros meternos detrás de ese, como en ese tren, como para poder imitar sus conductas que los hicieron a ellos sobreponerse de las terribles adversidades. Bueno, hasta aquí toda esta mentira de Lindsay Diffon de que la sangre es un arma. La sangre no es un arma, y de que la sangre te cubre del coronavirus y algo por el estilo. Muchos hombres y mujeres de Dios murieron enfermos. Es así, innegable. Y algo, todos nos vamos a terminar muriendo de algo. Sin embargo, la sangre de Cristo es el nuevo pacto. Es un pacto nuevo, es un perdón, es estar a cuentas con Dios. Luego viene la obediencia y andar en sana doctrina en la palabra. Y ahí ya lo tenés todo. Ahí ya lo tenés todo. Hasta aquí entonces nuestra sección